Quería retomar porque siempre después de vacaciones queda esta sensación de dónde estábamos. Entonces, pues lo que quiero hacer es rescatar junto con ustedes, no sé si estuvieron las últimas dos sesiones, pero lo que estábamos viendo con nuestro segundo autor, nuestro primer autor fue Rousseau, en donde, bueno, nuestra primera sesión en estricto sentido fue ver cuáles eran los elementos que estos tres autores, Rousseau, Kant y Pestalozzi, toman en cuenta para para poder explicar el fenómeno educativo, ¿no? Que son básicamente el individuo, la sociedad y las instituciones. Entonces, vimos en el caso de Rousseau, en su libro El Emilio, cómo está entendiendo al individuo, la sociedad y las instituciones. Vimos la educación negativa y las últimas dos sesiones, antes de las vacaciones, em, tienen que ver con, bueno, lo que estuvimos revisando fue Kant. Entonces, Kant, revisamos su texto de teoría y praxis, explicamos cómo la distingue Kant eh, en términos generales, qué es la teoría, qué es la praxis y cómo están vinculadas. Por otro lado, la semana pasada presentamos el texto de pedagogía, vimos algunos problemas con su historia textual, es decir, cuáles son los, pues digamos, los problemas de entender el texto como kantiano, cuestiones que hemos revisado, y les expliqué a partir de la introducción cómo estaba pensado y diagramado el libro. La primera parte siendo la parte de Erziehung, que voy este, a escribir ahora en el chat para que todas las palabras extranjeras las las voy a poner, y la segunda parte será Bildung en el original. Entonces, vimos también cómo se vinculaba la diferencia entre teoría y praxis, porque Kant define la pedagogía como teoría de la educación. Entonces, al ser teoría y habiendo leído teoría y praxis, entonces podemos entender que la pedagogía es teoría y la educación es praxis. ¿Sí? No sé si hice un resumen súper rápido de todo lo que hemos visto hasta este momento. Si hay alguna duda de algunas cuestiones de Rousseau, con todo gusto lo podríamos abordar, pero sobre todo de Kant. Me gustaría que nos reconectáramos con Kant porque el día de hoy es nuestra última sesión con el buen Immanuel Kant. Entonces, los escucho. Sócrates, si es posible, habíamos llegado al acuerdo de que se podían prender los audios y los videos, y la gente podía decidir si prenderlo o no. Sí, profe. Lo único que sería es que levantasen la mano y ya nosotros le habilitamos el micrófono si quieren hablar y demás. Y ya estoy atento también a eso, al Es chat que y demás. el acuerdo había sido que cada quien lo pudiera hacer. O sea que no, porque si no se volvía como muy, eh, o sea, ese es el Listo. acuerdo al que habíamos llegado. Entonces, si pueden darle autorización a Listo, voy a cambiar las configuraciones entonces del Zoom para hacerlo efectivo durante esta sesión. Y si algo también estaré atento, apenas acá como esa modificación. Listo. Gracias, Sócrates. Entonces ya están, no sé si ahora se pueda o en breve, o levanten la mano, usen el chat, no me dejen morir solo. Me estoy tomando un rico té negro a la canela por si alguien quiere olerlo. Ahí está mi hermosa taza. Estoy jugando, pero quiero que hablen, que se expresen, que me digan, sí, me acuerdo de esto. No es mi primera sesión. Claudia, adelante. Estoy tratando de que recordemos para ya entrar a la segunda y última parte del libro de pedagogía. Me parece que ya puedes usar el audio. Hola, profe. ¿Cómo está? Hola, bien, bien, gracias. Sí, Adelante. profe. Yo he asistido a todas las sesiones. Trabajamos la teoría, trabajamos de Kant, pues arrancamos con la experiencia, el fenómeno, el nómeno. Trabajamos un poquito lo que fueron los idealistas, los empiristas, lo que era experiencia.
que era afuera, alrededor, cosas, en la relación objeto-sujeto o sujeto-objeto, dependiendo de cómo lo miráramos. Em, Hablamos también de sí, teoría y praxis. Bueno, praxis y práctica también hicimos esa diferenciación en alguna de las sesiones. Mm, Trabajamos la formación del espíritu, ser heterónomo y ser autónomo, la Correcto. educación, trabajamos lo que era el ilustrado y el educado, que eso fue un tema que me nace ahorita una duda para la sesión de hoy. Y trabajamos la educación pública y la educación privada. En el contexto de Kant, ¿verdad, Claudia? Sí, sí, señor. Colectiva individualizada. Entonces, la privada que era más hacia lo que planteaba Rousseau, de la educación de uno a uno, o bueno, entre menos personas se conoce pues más la naturaleza del ser humano. En cambio, Kant propone una educación pública que sería más bien como colectiva, donde hubiese todo un proyecto de cómo es la educación en colectivo, donde se aprende el juego, las reglas, el conocimiento del mundo, que es lo que proponía Kant como educación pública. Correcto. Gracias, Claudia. Entonces, pero tal vez podemos empezar por tu duda. Sí, profe, con lo de hoy, la, la, la lectura que teníamos para hoy, trabajamos la educación práctica. Entonces, ¿qué es la habilidad, prudencia y moralidad? Y en la moralidad, él habla un poquito sobre el carácter, un poquito no, habla sobre el carácter y acerca de el carácter asumido como esa habilidad, diría yo, que tengo yo para controlarme, para ser sobrio, para saber cómo actuar ante la sociedad. Entonces él habla de eh, los deberes consigo mismo, pero siempre habla como de la disciplina de mis placeres, de mis instintos, de cómo yo los domino y los manejo, y los deberes para con los demás también hacia cómo es ese comportamiento con los otros, conmigo mismo como con mi cuerpo y mis sentimientos y emociones, y cómo es hacia los demás. Veo aquí dentro del texto que se menciona la palabra educación, y yo quisiera, como no leo en alemán, conocer cuál es esa distinción o si él hace esa distinción, o él habla explícitamente de la Bildung y si la relaciona con esta educación más moral y espiritual o con el hombre ilustrado más que con el educado. O sea, si hace esa diferenciación entre educación es, eh, la educación tiene que ver con como la dominación, la disciplina del cuerpo, que es lo que mencionábamos en clases anteriores de lo que me hace dejar de ser salvaje, y la Bildung tiene que ver más con esa condición espiritual, moral, que me hace ser ilustrado. Es decir, no estoy diciendo que lo dijo Kant, sino que tengo la duda si él en alemán sí hace la distinción de la Bildung o la diferenciación, o todo lo que veo aquí en el texto como educación en alemán es Bildung. Bueno, Claudia, para contestarte a todo lo que has dicho, eh, pues creo que puedo dar la clase y nada más contestar esa última pregunta, pero me gustaría que voy a tratar de ir elucidando varias cosas, Claudia. Nuevamente agradezco mucho pues tu constancia y también tus preguntas porque creo que son muy importantes y también las de los demás. Entonces, invito a todas y a todos a que sigan haciendo preguntas. Michelle Moreno dice, profe, yo quisiera saber qué relación tiene la norma y el deseo para Kant. Lo habíamos tomado en un seminario de autor, pero no lo recuerdo bien. A ver, ya sé por dónde empezar. Por dónde está Michelle, voy a contestarle a Claudia. Si siguen creyendo Michelle y Claudia que no estoy contestando, me dicen. Si los demás tienen la más mínima duda, recuerden que para eso estamos aquí, ¿no? Para ir aclarando varias cosas. A ver, el proyecto kantiano, el proyecto ilustrado, la propia palabra ilustración que viene de, pues, luz, algo que está ilustrado es que tiene luz, es que se hace un símil entre la luz y la razón. Eso quiere decir que
La razón es lo que nos ha dado la divinidad a los seres humanos y es como la corona de toda nuestra creación. Entonces, Kant, como buen eh, protestante pietista, que era un grupo muy interesante dentro de los protestantismos alemanes de esa época, eh, cree y está de acuerdo en que nosotros como seres humanos tenemos una responsabilidad con la divinidad de, de llevar nuestras propias potencialidades a su máxima expresión. Entonces, por eso yo les había contestado, y en parte estoy contestando a Michelle y en parte también a Claudia, es que es algo que no viene en el texto, pero es muy importante en sus preguntas porque si no, no se entiende la propuesta kantiana. Ahora voy a tratar de contestar, ir contestando las cuestiones que trajo a colación Claudia también. Y ustedes sigan levantando la mano, escribiendo en el chat. Yo voy a tratar de ir articulando como, espero que ya hayan visto que intento como ir articulando todo en un mismo discurso, aunque a veces es más fácil, a veces más difícil. Pero entonces, hay que partir de esta idea de que Kant es un racionalista. ¿Qué quiere decir esto? Que la razón es, digamos, lo que tendría que regular todo a todos los seres humanos en lo individual y en lo colectivo. Entonces, pero Kant claramente identifica que nosotros como seres humanos somos seres con deseos, con frustraciones, con apetitos, con voluntades, es decir, a mí se me antoja algo o tengo ganas de algo. Y entonces, ¿cómo podemos mediar eso? Para Kant y los ilustrados en términos generales, la respuesta es muy clara. Es decir, la razón. Tendría que primar la razón. Eso quiere decir que tenemos que entrenar la razón. Entonces, lo que Kant hace en la primera crítica, recuerden que la primera crítica, como vimos, es la crítica de la razón pura. ¿Eso qué es? Recuerden que Kant nos dice que la razón tiene que estar entrenada o en ese texto purificada para que yo pueda poder distinguir un argumento, no caer en falacias, no caer en preguntas que no pueden ser respondidas. Sí, sí soy claro. En ese sentido, lo que Kant lleva es que la razón tiene que ser perfeccionada para que nosotros podamos usarlo en los espacios privados y en los espacios públicos. Es decir, el uso público de la razón, y esta oración es tan importante que la voy a escribir en el chat, no está en alemán, pero en español, ajá, es el uso público de la razón, ¿sí? Esto, por ejemplo, si yo tuviera que hacerles examen, que no es el caso, les diría, explica cómo se relaciona la educación con el uso público de la razón. Tal vez más de la mitad de ustedes no lo pudieran contestar, pero pues yo creo que sería muy interesante. Y díganme si después de mi explicación seguirían sin estar siendo capaces de contestarla. En realidad es la respuesta. A ver, la cuestión es que hay un uso público, es decir, cómo yo uso mi razón individual con la razón de otros seres individuales que vivimos en una sociedad. ¿Sí? Entonces, la pregunta que hacía Claudia por la sociedad, que es una de nuestras palabras o conceptos importantes de estos tres filósofos o autores en torno a la educación, es esta idea de que cuando yo hago uso público de la razón es cómo me comporto racionalmente con otros seres humanos en diferentes sociedades, ¿sí? Incluso en comunidades más grandes, luego en países y estos países entre sí mismos. Recuerden que les conté de un texto postcrítico kantiano que se llama justamente La paz perpetua, que inspiró incluso la Sociedad de Naciones y después las Naciones Unidas, en donde supuestamente al entrar un país en diálogo racional con otro país, se podía lograr la paz perpetua. Podemos criticar tanto a la ONU como a Kant como a la paz perpetua si gustan, pero espero haber sido claro con el uso público de la razón. Entonces, no, para Kant se tiene que poder mediar en lo individual y también en lo colectivo
esas pequeñas, esos pequeños deseos o grandes deseos que se tienen. Es decir, la razón tiene la capacidad de frenar los deseos que no son oportunos de estar satisfaciendo en cualquier momento. Hoy tengo ganas de, no sé, nosotros a la torta, que en muchos países latinoamericanos le llaman, nosotros le llamamos pastel en buen mexicano. Bueno, digamos, la torta o el pastel, yo quiero una rebanada, pero luego quiero otra, pero está mi deseo de glutonería que quiero otro, ¿no? Pero la razón me dice, no es lo más adecuado para tu cuerpo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces yo aprendo a ir usando esa razón para conmigo, mi propio cuerpo, y también para con los demás, ¿no? Es decir, yo le quiero pegar a ese desgraciado, a esa desgraciada. Entonces, ¿cómo hago yo para mediar en conflictos en donde aparece, como está preguntando Michelle, el deseo? Tengo el deseo de ir a golpear a esa persona que yo odio. ¿Cómo podemos nosotros? Para Kant es muy claro, es la razón. Y de aquí, no sé si haya más dudas, voy a brincar a qué papel juega la educación en el uso privado y público de la razón. Por eso la educación pública y privada, ¿queda claro? ¿Ya vieron cómo hay un parangón entre el uso privado de la razón y la educación privada y el uso público de la razón con la educación pública entendida como en colectivo, como nos decía Claudia? No quiero dar por sentado que todo esto está súper claro. Reaccionen con sus hermosos emojis. Díganme si todo bien. Usen el chat. Prendan el micrófono. Ahora voy a dar el siguiente paso. Gracias, Kevin, Mariana, Sebastián y todos lo que lo están haciendo. Me ayuda mucho saber que vamos bien. ¿Sí? Entonces, voy a dar el salto hacia la educación. ¿Queda claro? Él dice, una persona maneja de forma distinta en su país o en Estados Unidos, por ejemplo, dice Liliana. William dice que es muy claro. Liliana, esto es maravillosa tu pregunta. Es decir, para Kant, el acceso a la razón es universal. ¿Qué quiere decir esto? Que más allá de las costumbres, Kant podrá ser muy racionalista, le podremos criticar muchas cosas, pero tonto no era. Se da cuenta de que las costumbres de cada pueblo son distintas. Es decir, si yo voy a Colombia y veo cosas, costumbres diferentes. Alguno de ustedes vendrá a México y encontrará también que tenemos costumbres diferentes. No se diga a países del sureste asiático, Estados Unidos, en fin. Pero para Kant hay algo que va más allá de esas costumbres. Es decir, la razón tiene que poder más allá de decir aquí se acostumbra a esto o aquí se acostumbra a aquello. ¿Sí, sí soy claro? Entonces, esta pregunta de Liliana es súper interesante, pero en el siglo XIX van a decir, no, señor Kant, más bien parece que las costumbres son las que pues nos guían en nuestro quehacer. O sea, esto que está en el texto kantiano de metafísica de las costumbres es una forma en donde Kant va narrando cómo esas costumbres que tienen esos pueblos nos impiden a veces ver cómo estamos nosotros insertos en ellas. Es decir, cómo los colombianos son de una manera y los de Medellín son de una manera, los de Cali son de otra, los de Bogotá son de otra, la gente de una región son de otra. Por ejemplo, ayer tenía una conversación con una persona del norte de México y discutíamos, ¿no? Por ejemplo, la gente del norte de México, de estados como Chihuahua, Sonora, Nuevo León, Tamaulipas, etcétera, pues son muy directos, ¿no? ¿Quieres esto? No, no quiero, ¿no? Hasta los estoy imitando, ¿no? Y entonces, ahora contesto, Julián, tu pregunta. Pero, por ejemplo, los del centro, los de la Ciudad de México y la zona del altiplano, le llamamos nosotros, no nos gusta decir las cosas directas. Siempre vamos a rodear el asunto. Oye, ¿quieres venir a mi fiesta? Ay, pues déjame ver porque creo que mi abuelita a lo mejor va a hacer algo. Yo ya sé que es no, y yo como gente del centro, del altiplano, como nos dicen a los de la Ciudad de México, chilangos, sé que es una forma de decir no de manera elegante para no decir no. Entonces, toda esa forma de que nosotros somos, bueno, son costumbres. Kant está abogando por una educación ilustrada, es decir, que es capaz de hacer uso de la propia razón. ¿Vamos bien? En lo que lo piensan, contesto a Julián. Dice, ¿hay diferencia entre actuar racionalmente y actuar razonablemente?
Híjole, Julián, son dos distinciones, que no hace Kant, pero hay una distinción que no sé si a eso te esté refiriendo, Julián, ¿sí? Este, entonces, voy a tratar de explicar esto que está diciendo Julián, está en la fundamentación de la metafísica de las costumbres, que es cuando algo es conforme a deber, ¿sí? Y cuando es por deber. Haz de cuenta. Y en parte estoy contestándole a Michelle. Es decir, yo les puse el ejemplo la semana pasada de que pasa de medianoche, yo estoy en mi automóvil en la calle, en una calle en la Ciudad de México. Claramente no es un ejemplo kantiano porque no había autos en la época de Kant, pero hagan de cuenta. La cuestión es que yo digo, me paso el semáforo rojo o la luz roja, como le llamen, ajá, en cada uno de sus países, pero en Colombia, etcétera. Es decir, si yo no lo paso porque yo estoy, eh, digamos, consciente de que las luces del semáforo están puestas ahí para un orden público, entonces yo estoy actuando por deber, es decir, porque yo soy un ser racional que entiendo la norma. Sí soy claro, espero. Acuérdense de sus emojis. Así también sé quién ya se durmió y quién no. Es decir, yo estoy consciente de que hay una norma que se puso ahí para la convivencia y entonces yo la respeto. Pero da la casualidad de que junto a mí hay una patrulla y nosotros los mexicanos un coche de policía, no sé cómo le llaman en los diferentes lugares, pero digamos, ahora, la cuestión es que yo puedo estarme no pasando la luz roja por miedo a que me vayan a multar. Y entonces estoy actuando no por deber, sino conforme a deber. Es decir, aparento que estoy siguiendo la norma, pero en realidad no la estoy siguiendo por un convencimiento propio del uso de la razón, sino que es para que no me multen, para que no me castiguen. ¿Sí? Entonces, Julián, no sé si esto no creo que sean palabras kantianas, pero yo estoy interpretando tu pregunta de que actuar racionalmente es actuar por deber, es decir, entender cuáles son los límites y los alcances y las razones detrás de poner una regla y por qué seguirla, ¿sí? O cuando yo actúo de tal manera que parece que estoy siguiendo una norma, estoy actuando conforme al deber, pero no necesariamente por deber. Y para Kant, esta intencionalidad del uso privado y público de la razón es fundamental. Lo que pasa, Julián, es que en la filosofía de los siglos, sobre todo finales del XIX, pero sobre todo del siglo XX, que algo sea razonable quiere decir que digamos, tiene como cierta capacidad de poder ser aceptado, pero también poder ser discutido. Entonces, te contesté, Julián, espero que sí, si no, lo lamento, pero es que tu pregunta, no se puede hacer, eh, ¿cómo se dice? No se puede hacer del todo claro. Laura me pregunta, ¿puedo hablar del programa de la norma y la moralidad? Claro que sí, y lo voy a hacer a través de la educación. Felipe dice, en la acción por respeto al deber interviene la buena voluntad, ¿correcto? Es que Kant dice que finalmente esa es la buena voluntad, no es algo que me viene como de, ay, porque quiero, sino que porque para Kant, y esto es sumamente interesante, Felipe, la voluntad Kant no tiene que ver con el deseo, sino que lo vincula con la razón. Es decir, la verdadera voluntad para Kant es la capacidad del actuar cuando está uno siguiendo al deber. Entonces, claro, mucha gente va a decir, ay, pero este hombre que era perfecto, que quieren que hagas lo que dice Kant. Si queremos ser kantianos o no es otra historia. Pero bueno, entonces, la cuestión es que la moralidad es lo que yo decía, Laura. Ahora, Daniel, este, eh, te contesto lo que me estás diciendo, nada más contesto lo que dice Laura en el chat. Entonces, la cuestión, a ver, la cuestión es que para Kant entiende en la metafísica de las costumbres que a la ética le llamamos al conjunto de costumbres que sigue un ser humano, las acciones a las cuales está acostumbrado. Es decir, por ejemplo, los mexicanos nos tiende a dar hambre hacia las 2, 3 de la tarde. Esto para el resto del mundo es una costumbre muy extraña. Es decir, nosotros tenemos desayuno,
No tenemos almuerzo, como en muchos pueblos del mundo hacia las 12, 1. Nosotros tenemos comida hacia las 2, 3 de la tarde. Ajá, entonces, por ejemplo, mi cuerpo se ha acostumbrado, tiene la costumbre, hablando de la educación física, de, porque lo he acostumbrado a eso, porque soy mexicano y porque aquí así se acostumbra, a comer a esa hora. ¿Sí? Entonces, la cuestión es que la moralidad, es que moralidad, eso es entendida en el siglo XIX como Willsamkeit, pero bueno, esta capacidad que tiene el ser humano para Kant debe poder restringirse. Es decir, cuando yo he tenido oportunidad de ir a Colombia, pues si hay que comer a las 12 no pasa nada, yo como a las 12 para convivir, compartir, etcétera. O sea, no me tengo que esperar y decir no. Como yo como en México a las 2 de la tarde o a las 3 de la tarde, pues no voy a comer a las 12 del mediodía, tal vez desayunaré un poco más ligero, en fin. Pero la cuestión, tal vez usé un ejemplo muy burdo de cuestiones en que nuestro cuerpo está acostumbrado a dormir, en fin, un montón de cosas. Entonces, la gran ruptura, que no es el tema que nos toca, pero sí a la vez nos toca, Laura, es que para Kant la moralidad tiene que ser construida desde vías racionales y no desde una cuestión del mero deseo del individuo o de una comunidad o sociedad. Entonces, Daniel, te contesto. Eh, ¿Kant tiene definición para la práctica pedagógica? Sí, claro que sí. Se llama educación. Es decir, educar es la práctica y la teoría es la pedagogía. Si no queda claro, lo vemos, pero por eso empezamos este pequeño módulo con teoría y praxis de Kant. Es decir, la educación puede ser práctica o puede ser una praxis, como nos explicaba Claudia. Es decir, la pedagogía es orientadora de la práctica en el sentido que es la capacidad que tenemos de abstraer de nuestras propias prácticas educativas. ¿Sí? Encontrarán en muchos textos, no solo de Kant de esta época, que dicen que educar es un arte, pero cuidado, porque arte se está entendiendo como ars artis en latín, techne en griego, quiere decir una técnica, una forma de proceder, las formas en las que las madres, como veremos con Pestalozzi, educan a sus hijos. ¿Sí soy claro? Daniel, ¿sí fui claro? Entonces, por eso empecé con teoría y praxis. Y entonces, la cuestión es que todos educamos de alguna manera a los individuos de una sociedad, pero lo que nos va a permitir a nosotros guiar esa educación es la pedagogía como teoría de la educación, como teoría de una práctica, pero esa teoría que no es de cualquier práctica, sino que es una práctica pasada por los tamices de la razón y que nos permite tener una incidencia mucho más responsable sobre la práctica misma y entonces la práctica ya cargada de teoría se llamaría praxis. Entonces, la teoría para Kant de la educación, es la pedagogía que permite una praxis educativa, como les conté del Philanthropy. ¿Se acuerdan esta escuela experimental que estaba en la ciudad de Dessau, que le llamaba mucho la atención a Kant, porque podía como ir viendo qué cosas funcionaban con los niños, etcétera, etcétera, etcétera. Ajá. Bueno, quiero... Ajá. Profe, disculpe, es que no sé si soy solo yo que no veo no puedo ver su cámara. Y para Sócrates, no sé si no tengo permitido, pero no me deja escribir mensajes en el chat. A ver, Claudia, sí me oyes, ¿no? Del lado derecho tienes que tener, si lo tienes en inglés dice view, si lo tienes en castellano dice vista, y si estás en el celular tienes que darle hacia la derecha. Hay una de las pantallas que te proyecta a quien esté hablando, en este caso soy yo. Si estás en computadora, hay que apretar arriba a la derecha, donde dice vista o view, y ahí te dice, te da opciones para ver quién está hablando. Entonces, hay un montón de cosas, bueno, en todas estas cuestiones, ok.
No, no hay presentación, no he presentado nada, pero bueno. Entonces quiero pasar a continuar, continuar contestando lo que proponía Claudia. Y en ese sentido, Claudia me hacía esta pregunta que creo que es correcta. Es decir, la primera, a ver, después de la introducción, en donde Kant básicamente nos argumenta por qué va a dividir su texto en dos, cómo la pedagogía es la teoría de la educación, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, lo que vimos la semana pasada es esto que Claudia en alemán Kant denomina Erziehung, ¿sí? Entonces, hay que tener cuidado porque desde el primer día me preguntaron cuál era la diferencia. Yo lo que les digo es, cuidado con los filósofos, en especial Kant, que no era, pues digamos, un improvisado. Los filósofos lo que a veces hacen es tomar una palabra del lenguaje común, hacer toda una teorización, transformarlo, preguntarle a las palabras, a los términos, a los conceptos y devolverlo con una significación que no necesariamente es lo que se usa en la calle, en la cotidianidad. Esto es lo que está haciendo Kant. Entonces, cuando ustedes me preguntan sobre la palabra Erziehung o Bildung, y muchos preguntan por la famosa palabra Bildung, pero muy pocos me preguntan sobre la palabra Erziehung. Yo lo que les tengo que decir es, y las vuelvo a escribir, Erziehung y Bildung se pronuncian en alemán, ¿sí? Erziehung, la Z suena como ts, y la IE suena I larga, y la H todavía alarga la vocal anterior todavía más. Entonces, Erziehung, Erziehung y Bildung. Ahora, ya les he dicho, Luz Uriaga no hace ni siquiera una, bueno, hace una pequeña nota en donde dice por qué ambas las va a traducir por educación. Pero más importante todavía que criticar a Luz Uriaga, como decir, entonces Erziehung es educación y Bildung es formación, más bien hay que entender qué se está entendiendo por Erziehung en Kant y qué se está entendiendo por Bildung en Kant. Entonces, como creo que acertadamente hace Luz Uriaga, la Erziehung es la educación física, es decir, la educación del cuerpo y, como veremos, Bildung es la educación moral o del espíritu, dependiendo de cómo, bueno, canta todas esas definiciones. Entonces, lo que a mí me parece que es importante es que está diciendo cómo un individuo logra desarrollar estas cuestiones de manera racional. Es decir, si nosotros hacemos caso de la filosofía kantiana, parecería ser que todo esto es un proceso muy individual y esto les pasa a muchos colegas filósofos que creen que Kant está abogando por una educación individualista y todos los que han leído la primera, inclusive la propia introducción, con el ejemplo del gorrión, con el ejemplo de los arbolitos que crecen, Kant está abogando por una educación pública, en entendiendo por educación pública una educación de un colectivo, ¿sí? Es decir, que parecería ser que es en la práctica misma que el ser humano va desarrollando esta capacidad racional de ir, por ejemplo, para la educación moral, ir pudiendo, como preguntaba Laura, dando cuenta de las normas. ¿Eso qué quiere decir? Por ejemplo, con el juego que ustedes leyeron y abordamos la clase pasada. Cuando hay muchos niños jugando, el niño sabe que hay unas reglas y es muy claro cuando alguien las ha roto y entonces van ante una autoridad y dicen, fulanito o sutanita rompió la regla, ¿sí? No está jugando con las reglas del juego. Dice Kant, Kant queda maravillado porque es en esa interacción social que vamos viendo cuáles son las normas de un juego que podrá ser la cosa más, pues que podría parecer menos importante, es tal vez de las cosas más importantes. Es decir, para Kant, a diferencia de lo que pueda pensar alguien que no haya leído la pedagogía kantiana, habría como un proceso sumamente individual de perfeccionar la razón, pero no, en este texto kantiano lo que vamos viendo es que hay que ir atendiendo todos estos principios de educación física o Erziehung en alemán que tienen que ver con cuándo come un bebé, ¿sí? Cuándo se le deja dormir de más, cuándo si tiene que tener los bracitos así amarrados, si tiene que tener libertad, si tiene que ir explorando el mundo, lo que decía Claudia de la experiencia,
es decir, de las cosas que están a su alrededor, de cómo toma algunas cuestiones del mundo, cómo se los lleva, pero tiene que haber un límite, es decir, no se puede llevar cualquier cosa a la boca, ¿no? No puede meter los dedos en donde sea, es decir, tiene que ir explorando con ciertos límites, pero esa experimentación en esa forma en la que el cuerpo va teniendo, digamos, una experimentación de su propio entorno y en ese entorno la interacción con las nodrizas, con los adultos, etcétera, tiene que haber una propia orientación porque todo lo que se pueda ir educando desde el cuerpo va a tener un impacto sobre la Bildung. Sí, Diana María Orozco, totalmente de acuerdo. Dice, pero Kant habla más del grupo y el refuerzo de aprender en conjunto. Totalmente de acuerdo, porque si no estamos haciendo un Kant que parece otra cosa, ¿no? Entonces, Kant está abogando por eso. Es decir, pero claro, en las primeras etapas, digamos, todos los teóricos de la educación, así desde la antigüedad hasta por lo menos Kant, van viendo que de los 0 a los 4 años hay una interacción más del bebé con pues los adultos más próximos, de las clases nobles con las nodrizas o con sí, o de las clases populares, por ejemplo, con sus padres. Si ustedes se dan cuenta, Kant no es clasista en este sentido, sino que si hacemos caso de su propia teoría, esto es universal, es decir, cualquier ser humano puede llegar a, ¿cómo se dice? A desarrollar esa razón. Entonces, bueno, pues desde esa perspectiva, estoy de acuerdo, ¿no? Pero claro, lo que está marcando Diana María es esta idea desde que desde muy pronto está abogando no por un Emilio que lo saquemos de la sociedad, sino más bien un individuo que crezca entre pares, y de ahí la educación pública, y que ésta le permita digamos, ir desarrollando ese tránsito de lo que les había contado la sesión pasada, que es ese tránsito de la heteronomía a la autonomía. Entonces, Claudia parece que está aplaudiendo. Entonces, ojo, retomo. Que Kant use Erziehung y Bildung en este sentido no quiere decir, por ejemplo, los que vayan a estudiar a Gadamer, también un autor alemán del siglo XX, que lo vaya a usar Gadamer en ese mismo sentido. ¿Queda claro? Hay que tener cuidado. No es que Bildung quiere decir una sola cosa y Erziehung una sola cosa, sino que en Kant, Erziehung y Bildung son de esta naturaleza, de esta manera. ¿Sí? ¿Soy claro? Sí, entonces no generalicen, sobre todo menos con filósofos, que además pues lo van determinando, como ustedes pudieron darse cuenta. ¿Dudas, preguntas hasta acá? Entonces, lo que han hecho, Claudia, pregunta en el chat, pero entonces puedo escribir en español sobre Kant, sobre Bildung como formación. Si tú quieres, está bien, o sea, puedes usar formación, poner Bildung entre paréntesis, pero lo más importante es que tú no hagas decir a Kant algo que no dijo. Entonces, en ese sentido hay que ser cuidadoso en entender cómo están, si ustedes se dan cuenta, son dos capítulos del libro, pero están interrelacionados. No es que primero viene la educación física y luego la moral, sino que están como mezcladas de una manera en donde si no hay una educación física, cuidada, orientada por la pedagogía, Daniel, ¿sí? Es decir, por esa teorización del fenómeno educativo, y acuérdense que es fenómeno, ¿sí? Quiere decir que hay una capacidad que tenemos de abstraer sobre las prácticas humanas y decir eso no es conveniente para educar a un niño o a una niña. Entonces, regresando con lo que preguntas, Claudia, en el chat, entonces sí, la cuestión es, puedes decir como formación si tú lo quieres distinguir, y tal vez tendrías que hacer una nota diciendo la traducción de Luzuriaga no distingue entre educación y formación, o
Sí, yo sí voy a hablar de formación en ese sentido para distinguir entre Erziehung, que es, digamos, la educación física, y Bildung, que el Usuriaga llama educación moral o educación práctica. Recuerden que práctico en Kant tiene que ver con eso de las costumbres, de las formas en las que nos relacionamos. Yo la llamaré formación. Yo no veo ningún problema. El problema sería que Claudia o cualquier otro u otra hiciera este uso de del concepto en Kant de Bildung, sea como formación, educación, práctica o como gusten, de maneras que sean contradictorias con la propia obra kantiana. Eso a mí sí me parecería, este, pues peligroso, ¿no? O bueno, no peligroso, pero inapropiado por lo menos. ¿Qué más? Álvaro Quintero dice, ¿me puede recordar por favor si los aprendices del texto son de Kant? Me quedan dudas sobre esos escritos. Ah, sí. Los apéndices del texto, que también son muy interesantes, todos son kantianos, pero no están en la obra Pedagogía, sino que Pedro Pascual, lo que hace es que traduce esos y los incorpora, porque si se dan cuenta, tienen que ver con la pedagogía, pero no directamente, o sea, no están en ese texto, entonces por eso son apéndices. Sí, pero son de Kant. Y si no me equivoco, Pascual, si quieren ahorita lo revisamos, va a articular esa idea este, del texto de Kant. A ver, no sé si haya algo más o algo así en esas dudas. He hecho como unas grandes pinceladas de lo que es la obra de Kant. No hay nada, o sea, podemos pasar a desmenuzar un poco más el texto. Ok, bueno, ok, está muy bien. Entonces, dado que soy súper claro, ja, sobre el sentido de virtud para Kant. La virtud es bueno, esa palabra tiene una larguísima historia, pero digamos que para Kant es la capacidad de la moralidad, de la autonomía. Es decir, un ser virtuoso para Kant, y Kant no le gusta usar la palabra virtud, sino que lo transforma para alguien que hace uso de su propia razón. Entonces, así Claudia ves cómo se conecta. Entonces, la verdad es que Kant no usa la palabra virtud porque era casi como cuestiones inherentes al ser humano y no una práctica. Si no, dime y puedo profundizar. Álvaro pregunta, ¿me puede expandir, por favor, por qué las mujeres tienen conducción y los hombres más la instrucción? Otra vez tenemos problemas de traducción. ¿Por qué hay una práctica educativa más específica para las mujeres? Bueno, la respuesta corta, Álvaro, porque era misógino el señor Kant. Este, pero bueno, la respuesta un poco más larga es, l- a ver, para Kant, las mujeres no eran sujetos de uso de la razón. A ver, ya hablamos y yo no tengo problema en decir este tipo de cosas. Es decir, en los anexos queda muy claro que solo los hombres, para Kant, tenemos la capacidad de hacer uso, sobre todo público, de la razón. Entonces, por eso cuando habla de las nodrizas, es como, bueno, esas mujeres que pues sí amamantan al niño, pero no saben, los consienten, etcétera. Tiene que haber un hombre que le diga exactamente qué hacer, hasta dónde poner los límites racionales. Habiendo dicho esto, entonces las mujeres deben ser conducidas porque pues no van a ser sujetos de uso de la razón, y en cambio los hombres sí. Entonces por eso hay una instrucción que tiene que ver con esa capacidad que tendremos de poder extraer del propio ser humano, del propio niño, para convertirlo en hombre, un sujeto con pleno uso de su propia razón. Entonces, Claudia, dices que en el texto habla de virtudes de mérito y deber de inocencia. Sí, claro, la cuestión es que
Las virtudes de mérito tienen que ver, si quieren ahora revisamos, pero tiene que ver con que a alguien es una crítica. Kant está ahí criticando porque había toda una cuestión de la ética del mérito. Es decir, no sé si han visto, pero que nos pongan una estrellita aquí en la frente, que nos pongan en la lista de honor, este, este, etcétera, es como por mérito y eso es heterónomo para Kant. O sea, que tú quieras hacer algo porque te pongan, o sea, por el mérito que te da algo, porque te den un algo, ajá. O sea, es problemático para Kant, como veremos. Bueno, ahí, desde el pregrado nos vuelven a poner el enlace a la carpeta con las lecturas. Ahora vamos a usar la del día de hoy, ajá. Este, entonces, bueno, ¿alguna otra cosa más? No, Ana, no hay. Algunos, pues siempre muy parlanchines, y lo cual aplaudo, pero quiero escuchar a los no tan parlanchines. Entonces, a ver, vamos a hacer una actividad, como saben que me gusta a mí hacer. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a abrir el archivo que ahora mismo, por si hay alguien demasiado perdido, lo voy a volver a compartir ahora por acá. Desde en el chat voy a subir yo un documento que es justamente el que les envié, pero sé que hubo problemas técnicos, no pasa nada. Ahora lo voy a subir para que lo puedan bajar directamente. Entonces, es el mismo de la vez pasada, nada más que tenía indicadas las páginas 23 en adelante. Sí, según yo no tengo el micrófono silenciado, pero ahora lo resuelvo. Ay, es que lo está. Disculpen ustedes, pero es que ahora lo voy a encontrar. A ver. Ok, listo. Ya estoy enviando el texto, es el mismo texto de Luzuriaga, nada más que la consigna va a ser, de vuelta voy a dividirlos en pequeños grupos para que ustedes entre 12 y 15 minutos se centren en una frase. Les voy a pedir que del segundo libro, busquen una frase que cubra alguna de las siguientes condiciones. Les haya gustado en especial, les haya conflictuado en especial, tengan dudas al respecto, tengan algún comentario al respecto de la segunda parte del libro. Si alguien quiere fijarse en los anexos también lo puede hacer, son sumamente discutibles, pero bueno, voy a tratar de que, digamos, si alguien no tuvo oportunidad de leerlos, pues empiece desde el principio con el equipo y pues la idea es que entre ustedes pues vayan tratando como de entender eh, algunas cuestiones, ¿no? Entonces voy a dividir al grupo en equipos de 2 o 3 participantes. Si alguien no puede o no quiere participar, pues ahora nos daremos cuenta. Entonces, para los que están desde su celular, les aparecerá un pequeño botón. Igual para los que están en computadora. Entonces, la pregunta orientadora es la siguiente. Es una consigna, Daniel, la repito, es que ustedes vayan a la segunda parte del texto, la que equivaldría, digamos, la que Kant llama Bildung, y que entre ustedes elijan una frase que les haya gustado, que hayan considerado que es problemática, que tengan dudas, comentarios, etcétera. Que comenten una frase de la segunda parte del libro
de pedagogía de Kant. ¿Sí? Entonces, a partir del texto que ya tienen en la carpeta y ahora he puesto en el chat. Entonces, voy a crear al azar los grupos y, bueno, los estaré moviendo si alguien se queda solo, etcétera, pero nos veremos en 15 minutos. Retomamos la clase. Estoy viendo quién acepta. Los que están aquí, díganme si no se pueden conectar. Voy a pausar la grabación. Ya estoy grabando de vuelta para los que, así, los que no pudieron venir, Sí, adelante, Felipe. Bueno, lo que yo observaba era como, éramos como 44, pero ahorita nada más estamos 27, posiblemente, y se desconectaron, no sé. Sí, no, 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 ya revisé y hubo gente que cuando hacemos este tipo de ejercicios, pues, yo me doy cuenta de que no están conectados, pero está bien, no pasa nada. Cada quien, pero sí, estamos los que estamos, Felipe. Adelante. No, nadie quiere contarnos qué pasó. Pues no sé, a mí me gustaría invitar a Mariana. Ah, ya levantó la mano. Ya Adelante. te ganó Felipe, adelante. Bueno, profe, con mi compañero Felipe y con la compañera Lisette estuvimos dialogando un poco de una pregunta que se plantea en el texto sobre el hombre es por naturaleza moralmente bueno o malo. Ninguna de las dos cosas, pues no es por naturaleza un ser moral, solo lo será cuando eleve su razón a los conceptos de deber y la ley. Nos cuestionó mucho porque lo empezamos a tratar, por ejemplo, desde las diferentes posturas que se han planteado, por ejemplo, con Hobbes o con Rousseau, frente a este concepto de si el hombre es bueno o malo por naturaleza. Al igual lo empezamos a relacionar un poco más con el proceso educativo, en este caso, cuál es la incidencia de estos temas en nuestra educación actual. Y al igual nos causaba un poco de intriga el cómo se plantea en la educación asentar los principios justos y hacerlos comprensibles para los niños. Es que si te das cuenta, Mariana, es como mi lucha, permanente. Cuando no me acuerdo qué compañero tuyo bueno, la clase pasada que fue hace 15 días, hablaba de contenidos. Y yo le hice ver que para Kant y para Rousseau y para la historia de la educación, eso es un anacronismo, es decir, no se trata de enseñar contenidos. Eso es pues la didáctica, pero no la educación. Entonces, la cuestión es que es una práctica, es decir, la cuestión es que el objetivo de hacer un hombre ilustrado, y lo digo con todo lo bueno y lo malo de Kant, un hombre, si quieren, en época de Kant, un varón, en tiempos contemporáneos podemos ampliarlo al ser humano. Un ser humano ilustrado desde perspectivas kantianas tiene que ver, como hemos visto, con una capacidad de poner en práctica, como se decía en el chat hace algunos minutos, ciertas formas para que a través del uso de la razón pueda regularse a sí mismo y a la vez regular la convivencia con nosotros, Mariana. Entonces dime tú cuál contenido. O sea, yo te puedo decir cosas y luego que sea un contenido y te aprendes el contenido. Por eso es sumamente transformador. O sea, más bien para nosotros nos parece extraño, pero más bien ahora te doy la palabra, Felipe.
no hay no hay una discusión en términos de contenidos, porque el contenido no tiene ninguna validez en sí misma. Sí, Felipe. Gracias, mi estimado Renato. Fíjate que, sí, partiendo un poquito de lo que nos ha compartido Mariana, les decía yo que cuando hay una aceptación o rechazo ante estos contenidos a los que hace referencia, pues como que no habría ningún tipo de problema. Parece ser que el inconveniente se presenta cuando existe apatía de parte del otro, de la otra, en el manejo de la información. Y eso es algo que me queda muy patente desde que tomé filosofía de la educación, en la facultad, porque lo que nos repetía la doctora es que, pues, que no les habláramos de filosofía porque pues no querían los chavos en la prepa saber absolutamente nada de filosofía. Porque está haciendo, si te entiendo bien, perdón la interrupción, Felipe, pero nos estás trayendo este ejemplo porque ahí se pretende que se enseñe filosofía, ¿no? Como un Eh, contenido. o que ya después esta distinción, o que se enseñe filosofía o a filosofar, pero también me podría remitir en ese sentido a esta segunda propuesta, a una reunión que tuvimos los profesores de prepa con los doctores de la facultad, donde lo que nos enfatizaron ellos fue de que nos preocupáramos porque los alumnos hablaran y escribieran correctamente y que el quehacer filosófico se los dejáramos a ellos. Y sobre todo, pues, por este tipo de reflexión que sobre todo plantea Kant eh, en torno al deber, las acciones por deber, las acciones contrarias al deber y aquellas por respeto al deber. Y pues por eso lo asocio. Gracias, Renato. Sí, Felipe, no, gracias por compartir. Lo único que bueno, a mí sí es verdad que Kant podía como sentirse pedante, pero para Kant, desde que el niño nace, incluso aplicando principios kantianos, podríamos decir incluso desde antes de nacer, eh, la, la idea o sea, a ver, ojo, una cosa es la enseñanza de la filosofía y otra cosa es la filosofía de la educación. Hacer filosofía de la educación es hacernos preguntas filosóficas en torno al fenómeno educativo. Entonces, la cuestión si la enseñanza, si la filosofía puede ser o no enseñada es otra cosa. Digo, nada más para ir aclarando como, porque luego se mezclan de maneras muy extrañas. A ver, lo que siento yo es que la propuesta kantiana para educar al ser humano en general, yo sé que están diciendo, pues estamos tratando como de abordarlo desde una perspectiva textual, está haciendo una propuesta para la educación de los hombres, que yo amplío, a todos los seres humanos, indistintamente si somos hombres, mujeres, de una, latitud u otra, etcétera. Entonces, la cuestión es que parecería que Kant lo que está diciendo es que la responsabilidad de que haya adultos que no son autónomos, es decir, que estén actuando conforme a la ley, es decir, que sean como personas que no son capaces de darse a sí mismos la norma, sino que todo el tiempo están esperando la validación de otra persona, es una falta de esta educación tanto física como espiritual o moral. Entonces tenemos gente que no es capaz de darse a sí misma la regla, dice Kant, porque nunca tuvo esa oportunidad de desarrollar la propia regla por la propia convivencia con los otros. Sí, sí, Entonces, estaríamos hablando precisamente de este enfoque como formación moral. Se supone que la invitación es a ser autónomos y a partir de la autonomía tender hacia la universalidad.
Exactamente, porque la universalidad está en la capacidad que tenemos todos de hacer uso de la razón. Entonces, para Kant ahí está el principio universal. Entonces, claramente la educación tiene que ver con una cuestión moral en el sentido de costumbres, en el sentido de por qué tenemos gente que recibe, ¿cómo se dice? Coimas, les dicen, que son corruptos, que hacen caso a sus propias emociones, o sea, como que para Kant, esa educación que parte de la educación física y que va articulándose con la educación moral es la que permite generar, pues, ciudadanos, personas que hacen uso público de la razón y que pueden dialogar y que, etcétera, etcétera, etcétera. Me gustaría escuchar de otros equipos, anímense. Tengo el chat. Sí, Claudia, adelante. Bueno, profe, yo estuve con Dilmer y Lucas, creo que eran mis compañeros. Eh, Aunque no ha sido de las preguntas que yo le he hecho a usted porque pues no tiene que ver directamente con mi interés investigativo, pero sí me encanta esta parte, le dije a mis compañeros, me fascina su idea de la religión y de cómo debería ser enseñada la teología y la religión a los niños, o digamos que el peligro, entre comillas, de cómo se enseña a los niños. Entonces él habla de la ley que está en nosotros, que es la religión, y que tiene pues, él habla, imprime fuerza mediante un legislador y juez, y la ley en nosotros que se llama conciencia. Entonces entiendo yo que él habla del peligro de que comencemos a enseñar las leyes de la religión y la teología antes de que uno tenga conciencia de sí y pueda mediar por la razón este tipo de leyes o este tipo como de creencias. Aquí hay un párrafo espectacular que él dice, la conciencia es propiamente la aplicación de nuestras acciones a esta ley. Los reproches de la conciencia quedarán sin efecto si no se los piensa como representantes de Dios, cuyo asiento elevado está sobre nosotros, pero que también ha establecido en nosotros un tribunal. Cuando la religión no procede de la conciencia moral, porque él dice que no hay conciencia moral en la religión. Creo que hay una afirmación que está aquí en el texto. Cuando la religión no procede de la moral, queda sin efecto. La religión sin la conciencia moral es un culto supersticioso. Se quiere servir a Dios, por ejemplo, alabándole, ensalzándole su poder, su sabiduría, pero sin pensar en cumplir las leyes divinas, hasta sin conocer e investigar sobre su poder o sabiduría. Entonces, de eso hablábamos ahorita con mis compañeros, ¿no? Esa importancia de la conciencia de sí y lo relacionamos con lo que hablábamos ahorita de actuar por deber y actuar conforme al deber, porque él habla que entonces actuamos por temor, no porque yo tenga esa conciencia de que dañar al otro es malo, sino porque temo a Dios que me castigue. Y lo ideal sería actuar por deber. ¿Viste lo que estás diciendo? Lo que dice Claudia es impresionante. Claro, no les podía yo hacer leer. Kant tiene un texto que se llama La religión dentro de los límites de la mera razón, en donde en pocas palabras se está conectando con lo que nos dice Claudia. Los invito a que si alguien quiere entrar por ahí, es sumamente interesante. No tienen que estar de acuerdo con Kant, por favor, en este curso y en la academia en general, en la filosofía de la educación, que es un poco lo que estamos haciendo o en la teoría de la formación, tampoco tienen que estar de acuerdo, pero entender las magnitudes de lo que está diciendo Kant y como vieron, como lo dice Claudia, ahora te doy, Viviana, la palabra, pero hay ese límite en donde uno cree que está haciendo, educando por Dios, pero no, porque para alguien como Kant, que es un pietista, digamos, protestante, Dios nos ha hecho a su imagen y semejanza, es decir, nos hizo seres con razón, sí, con un pensamiento. Entonces, la cuestión es que uno tiene que estar actuando conforme a esa razón que es universal.
Entonces, estarle diciendo, no, es que va a venir el diablo, van a no sé qué, esta cuestión de miedos, castigos, esa es la peor forma de generar seres, digamos, educados en el más amplio sentido de la palabra, formados, si quieren usar la palabra. Viviana, adelante. Hola, bonita tarde, ¿cómo están? Pues mis compañeros del grupo, la verdad, no hablaron, yo los saludé, nadie dijo nada, pero sin embargo, ahora que estoy haciendo el trabajo acerca de la relación proteica entre Kant y Rousseau, entonces ahí se demuestra mucho pues como ese paralelismo entre los diferentes pensamientos de estos dos autores, comenzando pues porque Kant, con ese pensamiento religioso desde el pecado original y todas estas ideas, también concibe que el hombre, como él lo dice, no llega a ser hombre sino a través de la educación y como usted acaba de decir, como hecho imagen y semejanza de Dios, pues tiene que crecer y evolucionar. Y él cree que pues esos límites no están dados y ni siquiera se han conocido, porque pues como esa sociedad en la que estamos pues tampoco nos como aporta mucho a esa educación ideal que él pues como que él imagina o que él visualiza pues que puede llegar a ser. Me parece pues también como súper interesante esa idea de por ejemplo, que en Rousseau, pues él parte del hombre natural, mientras que la idea de Kant es que el hombre llegue a ser civilizado y que la educación que lo hace ser hombre, que como si no fuera pues hombre por nacer humano, sino que debe estar educado y debe como a través de esas guías morales, a través de esa educación, llegar a solo a través de el dominio pues de esos impulsos animales, de ese dominio del lado salvaje, pues se convertiría en un hombre ilustrado o en un hombre educado. Pues es como lo que yo voy entendiendo del pensamiento de Kant. Sí, sí, si te das cuenta, no hay nada que sea, por ejemplo, todo nace puro en la creación de las manos del Señor, como empieza el Emilio de Rousseau. En el caso de Kant, no, es más aristotélico Kant. Es decir, es que sí, todos nacemos con esa habilidad, pero a veces hay muchos que no la emplean. Entonces, es toda una propuesta, el libro de pedagogía kantiana a una forma de orientar, digamos, las expresiones educativas hacia lo que tú nos has dicho, Viviana. Entonces, a mí me parece fascinante, por lo menos el planteamiento, aunque también entiendo que es difícil, que no estoy seguro que estoy de acuerdo en esa confianza con ojos cerrados en la razón, que digamos que las propias costumbres no tengan, de cada uno de los pueblos no tengan ahí un papel, en fin, entre otras cosas, ¿no? Gracias, gracias, Viviana. ¿Quién más quiere participar? Sí, no. A Bueno, ver, adelante. nosotros con el Ah, compañero Daniel y yo justamente elegimos exactamente la misma frase sobre la religión. Creíamos, pues porque la instrucción fue como una que les haya llamado mucho la atención o que les haya conflictuado y justamente, pues como que, no sé, en Kant es como una contradicción constante sobre la religión, o yo no sé, a nosotros nos parece como que, o sea, a veces uno lee y uno dice, ay, ¿será que era ateo? Y luego, no, él no era ateo. O sea, es como que sí, como que es difícil leerlo sin contradecirse, incluso nosotros como que buscábamos en internet y también nos damos cuenta que la gente lo que lo ha leído y que ha estudiado acá también expone como esas contradicciones, o sea, algunos interpretan unas cosas y otros interpretan otras cosas distintas. Entonces, para nosotros, como que lo que estuvimos hablando fue que podemos estar equivocados, pues, profe, ahí nos perdona, pero como que uno, la religión como otra, yo no sé cómo decirlo, como otra forma de expresar esa moralidad. O sea, mmm, usted es buena persona, o sea, usted tiene, se comporta pues como moralmente debería ser,
con autonomía, con libertad y casi que ahí mismo está ejerciendo una religiosidad. Porque pues Kant todo el tiempo, y esto sí lo dice siempre, es como que va o atenta o critica esa religión supersticiosa, ese culto casi que sin sentido, y lo que hace es no, pues como otorgarle otro punto desde la razón. Pero luego dice, claro, que la razón tiene limitaciones en la religión. En efecto, la razón, por mera razón, uno no entiende la religión. Pues eso ya es un pensamiento de nosotros. Por mera razón, uno no es capaz de conocer, por ejemplo, a Dios, o uno no es capaz de entender, sí, todo lo religioso. Entonces, digamos que, por ejemplo, hay Kant, yo no he leído el de la filosofía, la religión dentro de los límites de la razón, supongo yo que ahí lo expondrá, pero uno, pues, o sea, realmente uno cómo logra a través de la razón encontrar una verdad absoluta, eso, pues, no se logra, no sé. ¿Qué más? Bueno, hablamos, bueno, basar como la religión en razón y en moralidad. Y eso pues, justamente nos llamaba la atención porque pues ahora con la muerte del Papa Francisco y con todo el asunto de la Semana Santa, como que eso es lo que hoy en día circula entre, sobre todo, la población más joven. Y es, hombre, puedes creer, pero si no, o tener una fe, una religión específica, pero si no la basas en un comportamiento moral que sea aceptable y en unos razonamientos que de verdad te sirvan, pues no vale, algo así. No, no, Juliana, eso que discutieron en tu equipo es fundamental y creo que lo han entendido muy bien. A ver, yo sé que Kant parecería ateo, pero no. Lo que pasa es que es protestante pietista. Es decir, que tiene que ver como que devuelve al ser humano una infinita responsabilidad. Y eso no estamos como tan acostumbrados a entenderlo desde lógicas tal vez pues más católicas o de otras perspectivas religiosas, ¿no? A lo que voy, no estoy diciendo que estas otras perspectivas religiosas no sean válidas, pero estamos tratando de entender a Kant. Y otra vez les digo, si no están de acuerdo con Kant, no estén de acuerdo, pero primero entendámoslo. La cuestión con Kant es que él parte del supuesto de que Dios nos ha hecho a nosotros a su imagen y semejanza. Es decir, como dice el pasaje bíblico, nosotros estamos, o sea, Dios nos hizo así y nos hizo con pensamiento y etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, nuestra razón, dice Kant, es limitada. Pues claro que es limitada. Nosotros no podemos saber todo, razonarlo todo. Hay equivocación, hay un montón de cosas. Pero si eso es lo que nos dio a nosotros Dios, como que hay una vuelta en la responsabilidad en Kant hacia hacer el mejor uso de mis propias facultades divinas. Es decir, yo soy un ser racional, pues llevemos la razón a sus últimas expresiones y entonces lo que pasa es que la experiencia que esté demarcada dentro de una razón que permita, digamos, esa convivencia, esa, etcétera. Norma Isabel, no se me ha olvidado que si fuera en físico, tú ya tendrías la mano así muy cansada, pero nada más termino de contestarle a Juliana, porque me parece muy interesante a lo que llegaron. Entonces, no es que sea ateo, pero la cuestión es que si se dan cuenta, no hay una cuestión como que de, ay, Diosito, cúmpleme algo, o si yo te rezo tantos rosarios va a pasar esto, o tú que no sé qué, etc. No, 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 no hay, no es decimos aquí, no es un proveedor del mercado, no es alguien que nos está vendiendo y que podemos regatear y si usted me da y yo le doy, no, 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 no. A ver, Dios creó este mundo y todo lo demás son meras suposiciones. Entonces, ¿cómo puedo estar seguro de que Dios nos hizo como seres racionales? Porque así somos todos los seres humanos. Entonces, la cuestión es que el acto religioso es la capacidad que tenemos nosotros de llevar esa espiritualidad, voy a usar esa palabra, dentro de los límites de lo que sí nos es permitido actuar. Entonces, no está siendo ateo, lo que está diciendo es, pues todos los ritualitos ¿me entiendes? Está haciendo una crítica súper mordaz a cómo la religión ha sido usada para las cuestiones de volición o de, ya sabes, o sea, de las cosas que yo quiero o Diosito, cúmpleme este deseo. O sea, cuando todo eso pasa al ramo del deseo,
dirán concupiscencia, ¿no? Etcétera. Ahí, pues es como si estuviéramos errando porque Dios no nos hizo de esa manera. Claro, se le podría contestar a Kant, pues también nos hizo entes volitivos, es decir, gente que deseamos cosas. Kant podría contestar, sí, pero también somos seres racionales y la razón es quien puede llegar a mediar entre una cosa y otra, entre entender lo que es justo y no en este mundo. Entonces, eso es un acto divino, es decir, el acto de justicia. Entonces, el acto de justicia no es una cosa externa, sino es un acto que tenemos que buscar entre los seres humanos. Por eso, la pedagogía kantiana es cómo los individuos en ese conjunto podemos llegar a ciertos acuerdos, hacer uso público de la razón, eso construirá comunidades autónomas, eso construirá países autónomos y entonces podremos tener la paz perpetua. O sea, digan que Kant se voló la barda, lo que ustedes quieran, pero si ves, Juliana, como no es ateo, pero sin embargo la religión es un aspecto que nos queda como responsabilidad al ser humano y hacer uso de todas esos principios abstractos que nos ha dado cualquier religión, diría Kant, siempre y cuando esté dentro de los límites de la mera razón, son versiones de lo mismo. Es decir, ¿cuál es esa abstracción teórica que tiene que ver con la justicia, el respeto al otro? Esas son las cosas importantes, digamos, no las voy a enumerar, que tienen la religión, pero dentro de lo que nos es manejable como seres humanos. Entonces se vuelve una cosa interesantísima. Bueno, a mí me lo parece. Norma Y que Isabel, eso siento que es muy actual, perdón, te acompañan que sí, alza la mano, pero que siento que es muy actual, o sea, eso todavía se dice, es más, hoy en día se dice como si fuera algo novedoso. bueno, Ya. y ahí está. O sea, y tienes a alguien que es este protestante que se está dando cuenta de esto. En fin, ahí está la propuesta. Pero si alguien quiere leer la pedagogía kantiana y la religión dentro de los límites de la mera razón, por favor, tesis de doctorado, adelante, aplausos, aplausos. Norma Isabel, adelante. Muchas gracias. No, mi comentario parte del que hizo Adriana y que me llamó la atención porque aunque Kant se basó meramente en lo religioso, yo me pongo a pensar en las corrientes, movimientos o grupos a los que hoy en día uno se va sumando o los jóvenes se van sumando y estos grupos también hacen lo mismo, es decir, también hacen ciertas prácticas eh, por o las personas que están en esos grupos hacen o practican ciertas cosas por pertenecer a ese grupo, ¿cierto? Y a veces no piensan o no razonan más allá de por qué lo están haciendo, sino que simplemente lo ejecutan, ¿cierto? Entonces, me impresiona como en ese momento él lo llevó a la religión, pues porque era religioso, pero ahora aplica no solo para la religión, sino para muchos movimientos, muchos grupos y muchas eh, ¿cómo decirlo? O muchas eh, como corrientes o no sé, algo cultural, pues como grupos culturales que cerrados. Claro, Norma, pero la cuestión es que Kant no, eso es algo que él no ve dentro de su sistema filosófico y es la forma en la que la cultura puede ir moldeando el pensamiento. Para Kant, hacer uso de la razón tiene que ser universal. Y ahí tú lo puedes criticar todo el siglo XIX y XX y lo que llamamos del XXI será criticar esta cuestión kantiana. Pero por otro lado, hay grupos de jóvenes en donde sí hay reglas. Es decir, hasta en los grupos del narcotráfico, por decir algo, hay reglas. Claro, no son las reglas del Estado Nacional, pero hay cosas que se hacen y hay cosas que no se hacen. Es decir, el ser humano parece que está destinado a ser libre, fíjense qué cosa, a partir de cumplir ciertas normas que encontramos en diferentes lugares. Pero la diferencia, y voy a ir yendo hacia lo que nos pone Daniel en el chat, pero si te das cuenta, lo que está pasando es que él está abogando por una pedagogía, es decir, una teoría del fenómeno educativo. Es decir, alguien que pueda ir diciendo hasta qué punto algo que sucede en la sociedad tiene o no razón de ser, cuáles son esos excesos, cuáles son esos límites eh, que podrían tener. Entonces, parecería, por ejemplo, Kant no habla del pedagogo, pero sí habla de la pedagogía como este conjunto
o bueno, no es un conjunto, como esta capacidad de abstracción de las propias prácticas educativas para poder orientarlas de mejor manera, porque recuerden que para Kant hacer teoría es esta capacidad que tiene la razón de abstraer siguiendo ciertas reglas del propio pensamiento. Porque si no es cualquier cosa vale. Ah, pues ustedes hagan eso, ustedes hagan aquello, no importa, y entonces todo el mundo hace lo que quiere. Es decir, la cuestión es que Kant no está hablando, por ejemplo, Kant no aboga por una escolaridad como la entendemos hoy en día. A finales del siglo XVIII no había escolaridad como la entendemos, pero sí está abogando porque haya, digamos, alguien que yo les digo a mis estudiantes de pedagogía, que pues parecería ser que era un pedagogo. Recuerden que la clase de pedagogía, perdón, un filósofo, recuerden que la clase de pedagogía era una materia, una asignatura de filosofía, porque parecería implicar Kant que los que son expertos en teorizar son los filósofos. No se nos olvide, no lo dice, pero parece estar implícito, ¿no? Eh, voy, voy a conectar con lo de Claudia y cierro con lo que dice Daniel, pero dice, es que en todo colectivo social hay reglas, hay unas que ni siquiera son explícitas, pero son como moralmente entendidas. Correcto, pero hacer una abstracción de las reglas permitiría que luego no haya disputas entre bandas porque mi banda es mejor que la tuya, sino que tendría que haber este orden social que está dado a partir de crear individuos en colectividades que sepan hacer uso de hacer uso público de la razón. Entonces, voy a leer porque ya le están contestando en el chat a Daniel, pero voy a leer lo que dice Daniel para que quede grabado. Dice, entiendo que mi pregunta puede parecer fuera de lugar, pero me surge una inquietud. Nunca las preguntas están fuera del lugar. ¿Cómo es posible educar adecuadamente si, según Kant, ningún lugar por sí solo puede educar completamente al ser humano? Contesto brevemente porque si no va a ser muy complicado para mí. Entonces, la cuestión es que tienes toda la razón. Para Kant no es un individuo, no es el preceptor de Emilio el que sabe todas las cosas, es el uso público y consensuado de lo que, por ejemplo, pasaba en el Philanthropy. Es decir, no es una persona que dice hacia allá tienes que educar a fulanito, hacia allá tienes que educar a sutanita, o conducir, si quieren, en lenguaje kantiano, sino más bien es ese colectivo, esa red de personas que han hecho, que saben hacer uso público de la razón, que pueden teorizar acerca de un fenómeno, ¿no? Entonces vean qué cosa más interesante estaba apuntando Daniel. Es decir, no es el individuo, es un conjunto social que permite, a partir de una correcta teorización, ir viendo posibilidades, ir encontrándolas en este ir y venir de la teoría a la práctica o de la teoría a la praxis. Continúa Daniel diciendo, si la pedagogía es la teoría de la educación y la práctica consiste en educar, pero la educación no recae exclusivamente en una sola institución, sino que involucra múltiples agentes, ¿significa esto que la práctica pedagógica está irremediablemente destinada a ser siempre incompleta? A ver, ojo, la práctica nunca en Kant es pedagógica. Yo sé que esto les genera conflictos, pero en épocas de Kant, 1803, la práctica pedagógica no. Hay práctica educativa y teoría pedagógica. ¿Queda claro? Sí, porque la teoría es lo que se hace, le dio el nombre de pedagogía a Kant, y la práctica, o sea, tenemos prácticas educativas. Yo, por ejemplo, a veces leía la pedagogía de Kant y en el transporte público delante de mí está una señora diciéndole a su hijo, ya cállate, ve, si sigues llorando, te va a robar el señor. Refiriéndose a mí, primero uno me dijo señor y tenía como 22 años, me deprimí, pero bueno. Después dije yo, pero ¿por qué me lo voy a robar? ¿Por qué le está diciendo eso al niño? O sea, ¿me entiendes a lo que voy? Esa es una práctica que tiene esa señora, ¿sí? ¿Queda claro? Y que le está diciendo, le está infringiendo miedo a su hijo. Eso es una práctica, que no praxis, ¿queda claro? Es una práctica educativa. Ahora, ¿qué pasa cuando si yo que he leído a Kant y a Rousseau y no sé cuánto, tengo esta capacidad de decir, ¿por qué no debe hacer eso? ¿Por qué la señora tendría otras opciones? Eso es hacer pedagogía. Decir por qué, abstraerlo de lo que pasó y tratar de brindar otra posible, ya no práctica, sino praxis educativa. Estoy tratando de usar términos kantianos. ¿Queda claro? Entonces siempre va a ser incompleta porque así es la práctica humana, porque vamos, venimos, pero lo que dice Kant es recurrir casi siempre de vuelta, no constantemente, no todo el tiempo porque es imposible, pero por momentos a esas cuestiones del uso de la razón, y entonces estaríamos haciendo teoría.
Pregunta Mariana. Bueno, Claudia dice, Daniel, no sé, yo no diría que no hay una práctica pedagógica porque la pensamos dentro del aula, es decir, escolarizada, pero si vamos, bueno, ya viste, ¿no? Claudia, mi ejemplo es en un transporte público, una madre educando a su hijo que está llorando y lo que encuentra en su quehacer, como es una práctica que no ha sido reflexionada, pues le infringe miedo de que yo lo iba a robar, y lo cual era completamente falso. Yo no tiendo a robar niños, pero ¿me entienden? No estamos poniendo en juicio mi calidad moral, sino más bien la forma de poner eso, de que viene el coco, al menos en México viene el coco y se roba a los niños, la cuestión de los premios y los castigos. La teoría es decir, eso, ¿qué es lo que hace? Hacemos esta abstracción con el uso de la razón para poder criticar y dar o encaminar la práctica hacia una praxis que esté orientada desde la teoría, ¿no? Mariana dice, ¿a qué se refiere el texto cuando menciona que el arte perfecto vuelve a la naturaleza? Es esa idea de que arte como técnica. Es decir, cuando alguien ya ha perfeccionado la educación no como práctica, sino como praxis, eso quiere decir que está acostumbrado a decir, a ver, paren tantito. ¿Qué estamos haciendo bien? ¿Qué otra manera se podría hacer? Entonces parecería ser que esta ya hay un perfeccionamiento en la práctica educativa de cualquier actor, de los padres de familia, de las familias, de la sociedad, de las escuelas. Es decir, la educación en Kant es este fenómeno de prácticas mucho más complejo, ¿no? Entonces vuelve a la naturaleza, que es una respuesta a Rousseau. Es decir, no es que en la naturaleza haya algo previo, sino que es esta práctica ya mediada por la razón, que entonces el ser humano puede ser en su plenitud, que es como se entendería en la naturaleza. Felipe dice, hay una contradicción en lo que realiza el docente y lo que hacen los padres o la familia o la televisión o, ¿me entienden? Claro que sí hay contradicciones. Claudia dice, entonces podríamos pensar que la religión tiene prácticas y no praxis, ¿correcto? Cualquier cosa que hagamos puede tener prácticas y no praxis, sino más bien que todo lo que esté mediado por la teoría, por eso la religión entendida dentro de los límites de la mera razón llevaría a una praxis religiosa y no nada más a una mera práctica religiosa, Claudia. Diana dice, a mí esta frase sobre el arte me pareció muy interesante. Dos puntos, cita Kant. En el arte de la educación, o sea, en la práctica, sí queda claro, en el quehacer, voy a decir, de la educación se ha de cambiar lo mecánico en ciencia, es decir, en conocimiento. Estoy glosando lo que está citando, estoy glosando la traducción del buen Luz Uriaga. Dice, de otro modo, jamás será un esfuerzo coherente y una generación derribaría lo que otra hubiera construido. Qué hermosa frase, gracias Diana por compartirla con todos nosotros. ¿Qué más? Ay, se fue volando el tiempo. Tenemos 7 minutos, pero adelante, los escucho, las escucho. Adelante, Felipe. Voy a conectar la computadora, no quiero que se pierda nada, pero te escucho. Eh, Partiendo de esta contradicción existente y sobre todo no tanto preocupado por lo de la televisión o cualquier otros medios, si partimos desde la infancia, ay, ya te fuiste. Aquí sigo, aquí sigo, aquí sigo. Ok, ok. ¿Cómo alimentar esta voluntad, esta buena voluntad en los niños y en aquellos que se supone tienen que alimentarlo? No solamente hablo del docente, sino también inicialmente hablo de los padres. Como que hay una falta de confianza ya en ellos hacia los docentes, y como que hay una falta de confianza de los docentes hacia los padres, y hay un conflicto entre ambos. Es que fíjate, Felipe. ¿Cómo Ajá. alimentamos esa voluntad, esa buena voluntad? Es que fíjate, ahí es donde ahora sí que nos abre toda una discusión del siglo XIX, porque el docente es básicamente para Kant un educador. Es decir, porque el docente no es alguien que enseña cosas, es alguien que educa en el pleno sentido de la palabra, que genera seres morales, etcétera, etcétera, etcétera. Pero entonces, la pedagogía, que no el pedagogo porque no existe como figura, pero la pedagogía como teoría de la educación o como teoría de la formación, si quieren, a mí me da igual, pero teoría al fin es que tienes alguien que todo el tiempo está con esta capacidad de estar haciendo estos cuestionamientos sobre las prácticas de los educadores y de los educandos. Entonces, parecería ser que los educadores
no siempre tienen esta capacidad de teorizar sobre sus propias prácticas. A esa teorización es lo que Kant denomina pedagogía, que nuevamente para su época lo harían los filósofos, porque pues claro que hacer uso de la razón es una cuestión de este, del, pues digamos que tienen más práctica los filósofos. No lo dice, pero como pedagogía era una asignatura digamos, de los estudios de filosofía, era como la forma de la filosofía aplicada, es decir, donde tú vas encontrando todas esas posibilidades hacia cómo se educa a un ser humano a grupos, ¿no? Este, Claudia me reclama con justicia que no leí el resto de la devolución para Daniel. Le decía si mejor hablábamos de la formación como inacabable. En ese sentido, no sería una educación incompleta, sino una formación inacabable, considero con mucho respeto. Sí, es decir, de acuerdo con Claudia, no hay algo que ya lleguemos a hacer, ¿sí me entienden? No hay, ahí Kant no es aristotélico en donde hay como una finalidad última del ser humano, sino que esto tiene que irse dando de manera constante porque las costumbres humanas y las nuevas generaciones siguen llegando y esto que Diana María nos comparte. Tenemos 3 minutos. Y tenemos que decirle adiós a Kant. Bueno, adiós por el momento, pero no para siempre. Espero que quede y lo guardamos todos. Abimo pectore, es decir, bueno, eso sería desde lo más profundo de nuestros corazones. Imo pectore se dice en latín. Eh, bueno, pregunta Kesa Amorim si todavía puede ver el link, si lo pueden compartir en los últimos minutos, el link para la asistencia, pero nos estábamos despidiendo de Kant, por lo menos en este curso. A partir de la próxima semana, bueno, nos quedan 3 sesiones conmigo, los 3 siguientes lunes, y abordaremos a otro grande de la pedagogía, que es el buen Johann Heinrich Pestalozzi. Entonces, vamos a revisar cómo Gertrudis educa a sus hijos o enseña a sus hijos, depende de cómo lo traduzcan. Vamos a ver el contexto pestalozziano, es nuestro segundo suizo, pero después veremos su texto que se le ha llamado más filosófico. Entonces, pues bueno, van a encontrar en la carpeta que pido de favor que se comparta de vuelta porque hubo gente que llegó tarde. Entonces, vamos a subir, yo voy a subir tiene varios textos sobre Gertrudis, pero me gustaría subirles alguno. Les pediría que leyeran, está dividido en diferentes, digamos, aspectos de cómo Gertrudis educa a sus hijos. Vamos a ver quién era Gertrudis, que no es una mujer específica, sino es la mujer del pueblo, ¿no? La que educa a sus hijos como Dios le da a entender. Entonces, pues bueno, les voy a pedir que lean cualquiera de los apartados, sin importar cuál sea. Y yo voy a hacer una introducción sobre quién era Heinrich Johann Pestalozzi, cómo está teniendo un diálogo con Rousseau y Kant. Y bueno, pues no se nos olvide todas estas cuestiones de lo kantiano. Van a empezar nada más, a ver, voy yo ya que no sé dónde están los colegas, pero voy a compartir, aprovechemos eso. A ver, ahí va, lo voy a copiar. Ahí ya me pasé. A ver, no, aquí nada más les voy a volver a poner la carpeta con las lecturas y nos está pidiendo César, ¿alguien puede compartir? Yo no las tengo ubicadas, ¿cómo se dice? Para firmar de asistencia. Ah, ya la encontré. Ahí voy, ahí voy. Ahí está. Ay, muchas gracias, Norma Isabel. Bueno, ahí está. Entonces, bueno, pues espero que les haya gustado Kant. Nos quedamos con más dudas, con más, espero, para profundizar sobre la pedagogía kantiana, pero bueno, pues tenemos que movernos ahora hacia Pestalozzi y pues siendo las 3 de la tarde, les deseo que tengan bueno, aquí en México, las 4 en Colombia, les deseo a todos que tengan una linda tarde y nos vemos el próximo lunes, el miércoles
igual hay clase, pero conmigo hasta el siguiente lunes. Entonces, les deseo lo mejor, les mando un abrazo.